se ha coincidido a lo largo de estos días. Definitivamente algo que hemos visto y que necesitamos promover es cómo hacemos en colaboración con los tomadores de decisión pública de la región latinoamericana el poder incentivar mayor despliegue de redes de infraestructura de telecomunicaciones. Hoy hay una enorme oportunidad en materia de economía digital, pero si no tenemos la base fundacional de esto, que es la infraestructura y que son las propias redes, difícilmente vamos a poder avanzar. Tenemos todavía brechas digitales muy importantes, aproximadamente entre el 50 y el 40% de la población latinoamericana que hoy no tiene acceso a Internet y que solamente lo vamos a poder lograr con mayor despliegue de infraestructura. Cuando estamos hablando de incentivos, estamos hablando de facilidad de accesos, estamos hablando de trámites y permisos, particularmente al nivel de las ciudades, que es donde nos encontramos con las partes más complejas, Jorge. Y por supuesto, el costo del espectro como un insumo esencial para la industria móvil que se requiere cada vez más por el gran crecimiento del tráfico de datos. Estamos hablando de crecimientos de entre el 600 y 700% en los próximos 5 años, que van a requerir grandes cantidades de espectro que hay que poner a la disposición de los operadores, pero a un costo competitivo, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar y ayudar a los tomadores de decisiones públicas a ver cómo podemos ser creativos en crear mecanismos de asignación de espectro a costos que no incidan de manera tan importante como está haciendo hoy en el costo del despliegue. Coincido que hay que hacer un llamado importante a mecanismos de incentivos, pero también, Jorge, tenemos que reconocer lo que sí se ha avanzado, ¿no? Yo creo que en Colombia, por ejemplo, con el programa Vive Digital, en México con la reforma de telecomunicaciones, la propia estrategia digital nacional e iniciativas como México Conectado, hemos avanzado en ir reduciendo esa brecha, pero sin embargo todavía tenemos un largo camino por recorrer y tenemos que continuar ese llamado que mencionabas hacia los líderes políticos de la región latinoamericana. Y justamente lo mencionabas, es un año de elecciones, tuvimos elecciones en Chile en el mes de diciembre, tuvimos recientemente elecciones en Costa Rica, el tema de Venezuela que todos conocemos, el próximo domingo en Colombia y en 2 semanas en México, ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad para plantear desde la industria una agenda digital que promueva mayores incentivos a la inversión, mayor despliegue, pero sobre todo enfocados en reducir esa brecha digital que mencionas. Mira, yo creo que una reflexión es que tenemos que pensar ya no solamente desde el ámbito puro de las telecomunicaciones como tradicionalmente se ha visto, sino tenemos que pensar cómo desarrollamos un ecosistema digital completo, ¿no? Donde estén no solamente los operadores, los fabricantes, las plataformas, los generadores de contenido, y creo que esa es la visión que tenemos que cambiar hacia la manera en que se desarrolla la política pública y la regulación en la región latinoamericana, pero también en el mundo, ¿no? Pensemos desde un punto de vista mucho más integral para poder desarrollar el ecosistema digital y lograr esos beneficios para la economía que queremos impulsar de futuro. El gran ausente en estos 3 días del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones es el tema de la ciberseguridad. Se hace evidente cómo cada vez más es necesario no solamente incrementar el nivel de awareness, si me permites el anglicismo, pero también el ir generando esa política pública, esas estrategias nacionales de ciberseguridad en la región. Colombia es un país que ha avanzado mucho en el tema en materia de ciberseguridad. Chile también presentó una estrategia de ciberseguridad, recientemente México. Ahí yo creo que hay que destacar el papel que la Organización de Estados Americanos ha jugado acompañando a los gobiernos nacionales en el desarrollo de sus estrategias. Ahora más recientemente se va a incorporar Argentina también como ya un país que ha manifestado su interés en desarrollar su estrategia de ciberseguridad. Pero tenemos que pensar cuáles son los pasos que siguen, Jorge. O sea, una vez desarrollada la estrategia de ciberseguridad, ¿qué sigue? Sigue crear una agencia que coordine los esfuerzos no solamente del gobierno, sino con la industria y la sociedad civil, donde se permita compartir la información cuando se descubra una brecha de seguridad y que permita prevenir casos, por ejemplo, como el que tuvimos en el SPEI en México recientemente. ¿Y qué iniciativas tenemos que impulsar de manera concreta? La creación, por ejemplo, también de centros de respuesta inmediata. En fin, creo que tenemos que hacer una reflexión profunda porque si queremos desarrollar la economía digital necesitamos darle confianza a los usuarios de Internet, a los ciudadanos, a las empresas, a la sociedad y a los gobiernos. Y para ello necesitamos una capa muy, muy robusta en materia de seguridad de las redes de telecomunicaciones. Un resultado que sucedió, retomando el ejemplo del SPEI, es el anuncio del Banco de México para la creación de su propia dirección de ciberseguridad.
Yo creo que si existiera una agencia que coordinara estos esfuerzos, pues estas respuestas a lo mejor tardías, pues hubieran evitado, o más bien con una respuesta anticipada, se hubieran evitado situaciones como las que vivimos. Entonces, sí necesitamos agencias que coordinen este tema al interior de los países, que nos parece fundamental para darle confianza al usuario del sistema digital. Es el tema de la privacidad, pero tenemos que tener la capacidad de combinar la privacidad con la seguridad. Una de las innovaciones tecnológicas que ha hecho Cisco recientemente es la capacidad de detectar malware en tráfico encriptado sin acceder al contenido de esos paquetes que están corriendo por la red. Es decir, podemos detectar malware respetando la privacidad del contenido de ese malware. Y es un tema que nos parece fundamental para poder dar esa certeza y esa confianza a los usuarios de que se está respetando la privacidad de su información, pero con tecnología de punta. Necesitamos promover acciones específicas para promover el crecimiento de este ecosistema digital. Nos parece fundamental el seguir fomentando el despliegue de infraestructura a través de incentivos, pero siempre en un marco de seguridad que es fundamental para darle confianza a los usuarios.